Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Señor presidente de la República de Venezuela, Juan Gerardo Guaidó Márquez. Hemos escuchado aquí cosas verdaderamente asombrosas. Y pues bueno, a la buena usanza del PSUV, no están en la Cámara. Vienen, firman, hablan y se van. De verdad que lo lamento mucho porque me hubiera encantado que nos escucharan. Que escucharan este debate en el que hemos oído cosas verdaderamente sorprendentes. Han hablado de gobierno y oposición. El único gobierno que reconoce el pueblo de Venezuela es el que encabeza Juan Guaidó, así de simple. Y la oposición la representamos nosotros, como legítimos diputados electos, pero la representa también toda una nación que hoy se opone con firmeza a una dictadura que asesina, que encarcela, que maltrata y que reprime. Esa es la realidad. Así que el único gobierno que hay aquí es el de Juan Guaidó, que lamentablemente tiene sus funciones cercenadas porque hay un usurpador en Miraflores. Uno que ayer, a través de distintos cómplices, pretendió suscribir un acuerdo para la infamia. Un acuerdo que no hace más que desconocer la Constitución y que pretende, en aras de ese desconocimiento, hacernos reconocer a organismos completamente ilegítimos. Y me voy a referir a dos de ellos. Tribunal Supremo de Justicia. Lo hemos escuchado en este podio, ¡qué vergüenza! ¿Cuál Tribunal Supremo de Justicia? Uno que está integrado por parlamentarios que perdieron la elección y que votaron aquí por ellos mismos para estar luego en un tribunal que se dedicara a acabar con las funciones de esta asamblea. Esos usurpadores que no cuentan con los requisitos de ley para ser magistrados del Tribunal Supremo son a los que se pretende que se reconozca. O Consejo Nacional Electoral, uno que se prestó para un fraude el pasado 20 de mayo y que pretendió imponer al señor Nicolás Maduro como presidente usurpador de Venezuela y que, por cierto, si hay una coalición internacional, ya existe, y esa coalición internacional también reconoce a Juan Guaidó como presidente de nuestra nación porque lo manda la Constitución que hoy quieren violar. Han hablado también de libertad de presos políticos. ¡Qué vergüenza! Como que si pudiera ser posible que limpien su nombre utilizando el de hombres y mujeres honestos, que hoy son rehenes de una dictadura que pretende intercambiarlos como barajitas a cambio de una legitimidad de la que no gozan, porque no tienen ninguna legitimidad. Hoy hemos escuchado al vocero del oficialismo invitar a la directiva a un proceso de diálogo e invitar a el vicepresidente Stalin González, a quien le hemos reconocido en distintas oportunidades y hoy lo volvemos a reconocer todo el esfuerzo que hizo en nombre nuestro, en nombre de todos nosotros, para que se restituyera el orden democrático en el país. Suponemos que lo invita en nombre de la satrapía, porque es a ellos a quienes representa el vocero del oficialismo, a quien escuchamos hace unos instantes acá. Hablan pues de un acuerdo, uno que por ninguna parte señala que va a haber elecciones presidenciales en Venezuela, porque obviamente ese acuerdo no tiene otro objetivo que ratificar al sátrapa de Miraflores en el poder. Esa realidad que el pueblo de Venezuela observa hoy es lo que ha hecho que en efecto carezcan de esa legitimidad a la cual antes nos referíamos. De tal manera que nosotros nos preguntamos realmente si es que la vergüenza existe y si esta existe de algún modo, ¿por qué estos señores no se apenan de lo que han hecho el día de ayer? En efecto, la Asamblea Nacional
a través de sus representantes, en el intento de diálogo de Oslo, ha dejado sobre la mesa sentadas varias cosas que son bastante importantes. La primera de ellas, queremos elecciones presidenciales legítimas en el país. Para que ello sea posible, es menester designar un CNE que sea electo únicamente por este cuerpo legislativo, porque eso es lo que dice la Constitución. La Constitución no dice nada distinto a que señores encerrados entre ellos mismos, firmando un documento entre ellos mismos, puedan designar a un ente rector para llevar a cabo otro fraude electoral. Uno en el que han hablado sorprendentemente de una elección parlamentaria con representación proporcional de las minorías. Es decir, que se están autorreconociendo como minoría, porque como son un acuerdo firmado entre ellos, evidentemente ellos quieren una representación proporcional de ellos mismos con una elección entre ellos mismos. Pues esta asamblea es el único ente legítimo con el que cuenta el país y va a seguir cumpliendo con sus funciones a pesar de que la satrapía y sus nuevos cómplices vestidos de multicolor pretendan acabar con nosotros, porque no hay acción, ninguna acción que acabe de ninguna manera con la voluntad del cambio del pueblo de Venezuela, que se representa con claridad en este legítimo ente legislativo que, reitero, va a seguir cumpliendo legítimamente con sus funciones. El día de ayer se comunicaron con nosotros varios familiares de presos políticos, profundamente ofendidos por lo que habían escuchado. Lo comentábamos la diputada Pichardo y yo hace un rato, y nos decían: nosotros no le vamos a dar las gracias por nuestra libertad a ningún gobierno que pretenda imponerse, a ningún régimen usurpador, porque nosotros sabemos que no debemos estar presos y que nuestra libertad nos la debe Venezuela. Esa es la verdad, y esa libertad por la que nosotros hemos venido luchando desde distintos espacios va a seguir siendo nuestro norte. El norte es la libertad de los presos políticos, pero es también la libertad de una nación que hoy exige cambio y que simplemente se ha negado a lo largo de 20 años a rendirle pleitesía a los dictadores. Los dictadores que tienen 20 años usurpando el poder pero siempre decimos que aun cuando este es el gobierno de los mismos, no es el mismo gobierno, ¿verdad? Y sí, pareciera que nuestro colega parlamentario José Luis Pirela tenía razón, se parecen mucho al innombrable Ricardo Sánchez y a todos estos que vestidos de ovejita, la verdad es que lo que llevan por dentro es el demonio del gobierno que representa a Maduro, del gobierno usurpador, porque es imprescindible destacar que sin el apellido de usurpador no se puede usar el nombre de gobierno cuando se habla del señor Maduro. Reiteramos, el único gobierno legítimo es el que representa a Juan Guaidó, porque lo dice la Constitución, porque lo manda el artículo 233 y no por capricho nuestro. De tal manera que nosotros queremos insistir en dos asuntos que son fundamentales. Uno, la legitimidad. Dos, el ejercicio de gobierno. Esa legitimidad no la tienen hoy ninguno de los entes en usurpación. Esa legitimidad no la tiene hoy Maduro, no la tiene el CNE, no la tiene el TSJ y no la tienen, entre otras cosas, porque las designaciones que ha hecho esta Asamblea Nacional han sido ilegales e inconstitucionalmente anuladas. Hoy tenemos a magistrados del Tribunal Supremo en el exilio, magistrados que fueron designados por esta Asamblea Nacional y que no han podido ejercer sus cargos porque a todos se les dictó orden de captura. Pues con una satrapía de esa calaña es que pretenden que nosotros pensemos que se puede hacer un acuerdo distinto al que legítimamente intentamos desde Oslo. Más allá de que estuviéramos de acuerdo o no, y lo conversamos en distintas oportunidades con el presidente Guaidó, la realidad hoy es que la comunidad internacional pudo observar de manera meridiana que con estos sátrapas que se sientan acá, no hay nada que negociar, porque para ellos el diálogo era el fin en sí mismo. Ellos pretendían que sentándose con nosotros íbamos a legitimarlos y a permitir que permanecieran indefinidamente en el poder. Pues no, señores, porque eso que se intentó era como cuando en Venezuela había carros que decían que la garantía duraba 2 años o hasta que se venciera el kilometraje. Pues así mismo ocurrió con lo que pasó en Oslo. Era un tiempo determinado o un número de reuniones determinadas.
se agotó, no cumplieron como sabíamos, pero nosotros como demócratas que somos hemos intentado todas las salidas. Ahora bien, hemos escuchado ayer a la Unión Europea. Hemos escuchado también a distintos voceros de esos 60 países que reconocen al presidente Guaidó y con ello a la Constitución de Venezuela, que han dicho que ningún acuerdo firmado entre voceros del régimen que representa a Maduro tiene ninguna validez. Pero hemos escuchado también voces sumamente importantes, como la del diputado Julio César Reyes, que se ha separado, porque él sí es un demócrata, de aquellos que hoy pretenden, a través de esa marramucia que inventaron, embaucar de nuevo a una nación que pide a gritos cambio. Y cuando se pide a gritos cambio, también se pide libertad. Por cierto, se pide comida, se pide medicina, se pide salud, se pide educación. Ayer pretendían también embaucar a la nación en medio de discursos populistas que hablaban de intercambio de comida por petróleo. Bendito sea Dios. No se puede hacer ningún intercambio de comida por petróleo porque el único presidente en Venezuela se llama Juan Guaidó y ello depende de dos administraciones legítimas, la de Juan Guaidó y la del señor nada más y nada menos que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Y mientras esté el usurpador en Miraflores, no van a cesar las sanciones, porque las sanciones no son contra el pueblo, son contra estos que violan derechos humanos y que asesinan personas, como asesinaron a Fernando Albán o al capitán Acosta Arévalo, a quien después de la tortura le quitaron la vida simplemente por atreverse a levantar su voz y a hacer investigaciones bien claras en contra de quienes hoy usurpan el poder en Miraflores, o las razones, por ejemplo, por las cuales está preso el general Hernández, que está en prisión porque se atrevió a hacer investigaciones serias por el tema del narcotráfico y de los narcotraficantes que hoy usurpan el poder. Sí, narcotraficantes, corruptos y ladrones son los que hoy están en Miraflores y los que impiden que el pueblo de Venezuela pueda ejercer sus derechos en ese espacio ejecutivo que se requiere para que en Venezuela pueda de nuevo brillar el sol y podamos tener maestros que en lugar de venir a la Asamblea Nacional a reclamar sus derechos, justamente están en las aulas de clase enseñando a nuestros niños para que Venezuela pueda tener futuro. Pero lamentablemente eso no le interesa al usurpador, porque al usurpador lo único que le interesa es seguir llenándose él y sus cómplices los bolsillos de plata, porque bien decía Macario que el problema no es de valores sino de tarifa. Me encantó tu frase, Macario, porque de alguna manera representa con claridad lo que estamos viendo desde el día de ayer tristemente en Venezuela. Pero dicho esto, y teniendo claro dos cosas: uno, el único presidente legítimo en Venezuela es Juan Guaidó y cualquier proceso pasa por él y por esta Asamblea Nacional. Y dos, que Venezuela quiere cambio. Queda expuesto de manera meridianamente claro que nuestro país no se somete ya a engaño, que Venezuela está muy clara en lo que está ocurriendo acá y que esa marramucia que pretendieron imponernos el día de ayer, marramucia sinónimo de timo o estafa. Sé que suena fonéticamente muy parecido a otra cosa, la palabra timo, pero en todo caso, ese timo o esa estafa, Nora, que pretendieron hacerle al país el día de ayer, no va para ninguna parte, porque lo que sí va a ocurrir en Venezuela es que pronto va a cesar la usurpación por lo que estamos luchando en este país, por lo que está luchando el Juan Guaidó y por lo que estamos peleando cada uno de los parlamentarios en cada uno de sus espacios. Concluyo pues, señor presidente, con dos cosas que me parecen fundamentales. La usurpación va a cesar en breve, porque lo que vimos ayer es símbolo de miedo al cambio, de miedo al pueblo y de miedo a una nación que ya levantó su voz y que dijo basta y que dijo que no va a aceptar bajo ninguna circunstancia que sigan pretendiendo imponer usurpadores en el poder. Y lo segundo, señor presidente, desde la fracción de Unidad por Venezuela ratificamos el acuerdo y pedimos que se vote por unanimidad, porque los representantes del oficialismo ya se fueron, el acuerdo que ha presentado el segundo vicepresidente Stalin González. Finalmente, sabemos que hoy hay parlamentarios que no están aquí. Esos parlamentarios merecen que honremos su nombre,
Me refiero a nuestro vicepresidente Edgar Zambrano, me refiero a mi hermano Juan Requesens y me refiero también a todos nuestros parlamentarios que están en el exilio o refugiados en embajadas, que no pueden estar representando a su pueblo porque se ha violado su inmunidad, simplemente porque se atreven a levantar su voz como nosotros lo hacemos. Dicho sea de paso, no nos van a silenciar y esta asamblea sigue firme en pie de lucha y respaldando las acciones del presidente Juan Guaidó, porque respaldar a Guaidó es respaldar el cambio de Venezuela y es también respaldar a la Constitución. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Sí, es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.